Creepypasta Google Meet el usuario 1101. Hola, mi nombre es Josué. Actualmente con el tema del COVID-19 las clases fueron suspendidas, por lo cual durante el año 2020, tomé clases virtuales, pero en el año 2021 cuando entré a segundo de secundaria, nos dieron la opción de ir a la escuela de forma híbrida. Yo quería ir, pero sin embargo mis padres decidieron que siguiera virtual. Todo era normal en mis clases, me conectaba de lunes a viernes por Google Meet, desde las 7:20 am hasta las 2:30 pm, la verdad era que me aburría bastante en las clases, aunque no sacaba malas notas, porque soy buen alumno. Hasta un día que todo cambió, era viernes, por fin era el último día de la semana y ya no me conectaría el fin de semana. Iniciaba con la clase de artes a las 7:20, era una clase que no me gustaba mucho, pero en fin al conectarme todo era normal. El maestro nos saludó y nos dio indicaciones de trabajo. Cuando de repente se unió un usuario a la clase, no tenía foto de perfil, y lo más perturbador era que su nombre era 1101. ¿Qué? ¿Cómo era posible que ese tipo se uniera sin siquiera ser de mi escuela? A mí no me importó, el maestro lo sacó de la clase, porque no era ningún compañero. Pero en el momento que el maestro lo sacó, el maestro se salió de la clase. Eso me sorprendió, así que escribí en nuestro grupo de WhatsApp qué estaba pasando, pero nadie sabía nada. Habían pasado las clases de matemáticas e informática, todo era normal, hasta la clase de física. Eran las 10:10, ese día iba a tener 2 horas de la clase de física, la maestra nos asignó trabajo, y estuvimos trabajando normal, hasta que ese tipo se unió a la clase. Al unirse la maestra preguntó quién era, pero nadie contestaba, así que no le dio importancia y dejó al usuario allí. Sin embargo, en un momento de la clase, el usuario encendió su cámara, y vimos algo perturbador. Tenía los ojos rojos, y los dientes rojos, parecía ser que tenía sangre seca, como si hubiera matado a alguien. Después de eso todos nos salimos de la clase, excepto 3 compañeros, que se quedaron, pero después de esa clase no volví a saber nada de ellos. Estábamos bastante asustados, por lo que pasaba, a tal punto de que casi todos los compañeros por el miedo ya no se conectaban. Yo decidí tomar valor y conectarme a las últimas 3 clases. Eran las 12:50, tenía la clase de historia, era una clase que a la mayoría no le gustaba, pero a mí la verdad se me hacía interesante la clase. Al unirnos el maestro estuvo dándonos la clase normalmente, en un momento dado se unió ese usuario y el maestro trató de sacarlo de la clase, pero lo perturbador ocurre aquí. En la cámara del maestro se vieron los mismos ojos rojos de hace rato, y después se desconectó el maestro. Ya era demasiado el miedo que sentíamos para ese entonces. Lo peor era que solo estábamos conectados 6 alumnos ya para ese entonces. Traté de llamar a algunos compañeros, pero solo se escuchaba estática en el celular. Cuando tuvimos la clase de inglés entré molesto, porque no me gustaba mucho esa clase. Como era de esperarse, ese maldito usuario se unió a nuestra clase, y lo peor fue que al encender su cámara, pude ver un cadáver. ¿Qué? ¿Cómo era posible que alguien como ese tipo fuera capaz de hacer eso? Lo peor fue que en la cámara de la maestra se apagó, y se escucharon disparos para que la clase fuera Ya solo faltaba educación física, era la 1:40, lo peor era aún estaba solo en mi casa, debido a que mi papá y mi mamá estaban trabajando. Al unirme a educación física, fue lo peor que había visto. Todos los alumnos, incluyendo al maestro, tenían la cámara encendida y se veía la mirada de ese usuario junto con una estática de fondo. Yo me salí inmediatamente de la clase, llamé a mi mejor amigo para contarle todo, pero lo peor fue que se escuchaba la misma estática. Llamé a todos mis conocidos, incluyendo amigos de YouTube o Discord, pero en todos se escuchaba lo mismo. Ya no puedo más con esto. Antes de que se vayan solo les pido una cosa: jamás se unan a Google Meet, y mucho menos si ven a un usuario llamado 1101.